La Casa Grande es el testimonio de un doloroso acontecimiento histórico, la masacre de las bananeras, que ocurrió en 1928 y que además fue ordenada por el gobierno colombiano para acabar con todos los jornaleros que estaban en huelga. Esta novela fue escrita por Álvaro Cepeda Zamudio, quien nació en 1926, 2 años antes de que esta masacre tuviese lugar. Debido a esto, él creció escuchando las historias que contaban los mayores acerca de este episodio de la historia colombiana. Esta es una obra emblemática que hace uso de la polifonía, donde se expone un mismo conflicto pero desde diferentes perspectivas. Un aspecto realmente innovador, ya que no es una novela común que presenta el inicio, nudo y desenlace. Además, presenta diferentes narrativas, como lo son los diálogos evidenciados en el capítulo Los soldados, un pensamiento en el capítulo La hermana, un decreto, un reporte y más. Estas narrativas sumergen al lector y ayudan a contextualizar la historia. Otro elemento fundamental en esta novela es el manejo panóptico, algo realmente innovador. Debido a este elemento, el lector puede leer el cuento en cualquier orden, leer del último capítulo al primero, del quinto al octavo y del octavo al tercero. Es algo magnífico y de admirar, ya que requiere mucha dedicación crear una novela con este elemento. A pesar de que muchos críticos juzgaron este componente, considero que es lo más importante en esta novela, ya que enlaza todo con una sutileza y el poder leer un libro en desorden es algo descomunal y asombroso. Por otro lado, los personajes generan diferentes emociones en el lector, ya que cada uno presenta puntos de vista distintos, sentimientos encontrados, opiniones diversas y contrarias. Estos personajes son fundamentales en la narración de la historia, ya que cada uno presenta cargos, edades, niveles socioeconómicos diferentes que ayudan a desarrollar la credibilidad de los acontecimientos narrados. Lo magnífico de esta novela es que habla sobre un acontecimiento real, y no solo se narra según lo acontecido, sino que critica la realidad vivida en esos tiempos y que actualmente también se evidencia. Uno de los capítulos más interesantes y de los mejores en mi opinión es Los soldados, el primer capítulo de esta novela, donde se expone la obediencia, la ignorancia y el deber de ser soldado. En este capítulo se hace mención de lo siguiente: sí, pero no tienen derecho, también quieren que les aumenten los jornales. En este fragmento, uno de los soldados expone de que los jornaleros no tienen el derecho a protestar, y lo único que busca esta huelga es que se les recompense su trabajo con un buen salario. Pero lo más importante en ese fragmento es el hecho de que la huelga no tiene derecho a protestar, lo que lleva a cuestionar que los soldados sí tienen el derecho de acabar con la huelga. Si bien los soldados al matar no solo están quitando una vida, sino que están silenciando opiniones, y eso es exactamente lo que quiere el gobierno. Pero si bien es cierto que los soldados solo ejecutan las órdenes, pero la culpa recae en ellos, y el gobierno, quienes son los que generan las órdenes, se lavan las manos y evaden la culpa. En este capítulo también se hace mención de lo siguiente: los cuarteles y las iglesias siempre están juntos, siempre están en las plazas. Este fragmento es muy importante, ya que genera una crítica hacia las autoridades, como lo son el ejército, el gobierno y la iglesia. Las iglesias son un elemento arquitectónico fundamental en la organización de una ciudad. Esto debido a la costumbre que se tiene de organizar a la comunidad alrededor de estas. Todas las ciudades están regidas bajo una autoridad, que es la que mueve masas, genera órdenes y a la vez censura las opiniones que van en su contra. Pero las autoridades no solo hacen esto, sino que también roban a la patria. Aquí no hay suficiente comida porque los sargentos se roban la plata. En mi casa era porque no había plata. En este fragmento se evidencia un abuso por parte de las autoridades y de su poder, en donde se realiza un robo a la patria, un robo al erario público, pues es el recurso que financia los diferentes servicios públicos como la educación y la infraestructura del país. Además de que la novela presenta y critica una realidad política y cultural, muestra una realidad familiar en donde se genera incesto, se rompen estereotipos y la violencia abunda. La familia presentada en esta novela, donde la hermana, el hermano y el padre son los principales protagonistas. El padre, quien es la cabeza de la familia, tiene unos ideales muy forjados y debido a esto rechaza totalmente que su hijo sea homosexual y por eso lo envía al exterior para que se haga fuerte, masculino y pues deje su lado homosexual. Por otro lado está la relación descomunal que tiene el padre con su hija mayor, la cual es una relación de incesto. Por lo anteriormente dicho, podemos ver que el padre es quien maneja las riendas de la casa y hace con estas lo que le venga en gana. Maltrata a su esposa, a sus hijos, a sus trabajadores, al punto de reventarles la cara con la hebilla del cinturón y enterrar a los jornaleros que anteriormente mató. Por lo tanto, considero que es un gran relato. Es fascinante el manejo panóptico y las diferentes narrativas que se usan en esta novela. Al principio no de negar que me pareció algo aburrida y compleja de leer debido a las diferentes narrativas y al lenguaje que se usa, pero después de leerla detalladamente
Me pareció un gran relato en donde se enmarca un acontecimiento histórico muy importante y se evidencia la situación y la posición de diferentes personas. Algo muy importante de esta novela es la forma de narrar la huelga, una protesta por parte de los jornaleros que termina en una masacre, y que no es la última en Colombia. Actualmente las protestas se están dando en donde el pueblo se realza ante la reforma tributaria presentada por el gobierno de Duque. La reforma tributaria, lo que le dio inicio al movimiento social que actualmente se presenta en Colombia. Actualmente esta reforma ya fue retirada debido a un descontento generalizado, pero las protestas siguen marchando debido a que piden el retiro de la reforma a la salud, quieren que se cumpla el acuerdo de paz firmado en 2016, especialmente la sección donde se dará protección a los líderes sociales y a los combatientes de las FARC. Y también exigen que hayan cambios estructurales en la policía ante el aumento de la violencia y del abuso de poder que tienen estas autoridades. A pesar de que la reforma tributaria ya fue retirada, esta sigue causando mucho revuelo, y ante su cancelación, el gobierno de Duque está reestructurando esta reforma, ya que el presidente insiste en que se necesita una reforma tributaria para llenar los agujeros de los fondos públicos que han aumentado por la emergencia sanitaria. Las protestas no solo se han realizado en las calles, sino que las familias que no pueden salir a protestar debido a múltiples motivos promulgan su apoyo a través del conocido cacerolazo, donde en las calles de Colombia resuenan las voces de los colombianos. Las protestas se han dado por las peticiones que exige el pueblo, pero si bien es cierto, estas no comparten las peticiones del Comité de Paro. El Comité de Paro presenta diferentes peticiones, las cuales algunas de estas se salen del contexto y demuestran el desconocimiento político de las mismas. A la vez, muchas de estas peticiones buscan la igualdad y la reestructuración de las fuerzas policiales. El paro nacional ha logrado progreso frente a la cancelación de la reforma tributaria, lográndose equilibrar al gobierno, lo cual se demuestra con la salida del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Con esta renuncia, el pueblo se dio cuenta de que su lucha no es en vano, y si siguen luchando van a lograr cosas mejores y con gran impacto. Debido a esto, la cantidad de protestantes se ha incrementado, al mismo tiempo integrantes del ESMAD y la fuerza pública también aumentaron, por lo que la violencia se está desbordando. Debido a los múltiples ataques que se han realizado en estas protestas y que han dejado más de 2.000 personas heridas, la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente está documentando los hechos y emitiendo las primeras recomendaciones al Estado, con esta visita se espera que la violencia baje y que el gobierno rija correctamente y no abuse de su poder. En los últimos años se ha hecho más notorio que las autoridades censuran la información y utilizan cualquier acontecimiento como lo son conciertos, partidos, una Copa América o a través de la muerte de funcionarios públicos, como lo fue la muerte del exministro Carlos Olmes Trujillo, para distraer a los ciudadanos del principal problema. Esta censura se ha evidenciado en los registros de muertes por COVID-19, a la vez los contagios son editados y reducidos. También se genera una censura y se forman calumnias en los noticieros, ya que los noticieros nacionales solo muestran cómo el pueblo ataca. Pero no muestra que está defendiendo sus derechos, que protege y cuida a los suyos. Las noticias no muestran el abuso de poder por parte de las autoridades, que violan múltiples derechos humanos al maltratar a un ciudadano. Si bien es cierto que hay ciudadanos que vandalizan y destruyen lugares públicos, eso no debe ser lo único que se muestra en las noticias. Estos elementos anteriormente mencionados son fundamentales para conocer realmente qué es lo que hace el gobierno, nos protege o nos venda los ojos de mentiras. Para conocer más sobre esto se realizaron entrevistas a diferentes personas. Bueno, creo que las protestas pueden estar obedeciendo a causas justas de inequidad que muchos años el pueblo colombiano ha sufrido. Pueden tener razones que son válidas, pero también es cierto que en medio de una pandemia puede resultar difícil porque estamos enfrentando picos muy altos de contagio y una ocupación muy alta de nuestro sistema de salud. Entonces deberían hacerse, pero de una manera más moderada y organizada. Ok, pues mira, la verdad, como ando tan enfrascada en el mundo de la veterinaria, realmente no me queda mucho tiempo y no me ha afectado directamente el paro a mí. Sí, obviamente pues está muy mal porque cada día está muriendo mucha más gente y pues eso afecta mucho, pero realmente no ando muy informada sobre el tema. Bueno, el paro pues trae sus consecuencias porque pues a las personas que nos toca trabajar y que nos toca transportarnos desde lejos, pues nos afecta en el transporte. También pues los alimentos también se elevan los precios
Siempre es importante tener otra mirada, en este caso de un organismo internacional veedor de los derechos humanos, para tener otra perspectiva de lo que está pasando. Encontramos muchas opiniones que son diferentes acá en Colombia, algunos a favor, otros en contra, pero es cierto que es importante que por más que hayan diferencias, siempre los derechos humanos prevalezcan, el respeto por el otro, el respeto a la vida principalmente. Y creo que el papel de una organización internacional puede ser importante para tener otra mirada y darnos otros argumentos de discusión y que también nos ayuden y nos apoyen a dirimir estas diferencias. No tengo información. No, la verdad no tengo idea sobre eso. Por lo visto en las entrevistas, muy pocos encuestados sabían sobre la llegada de la CIDH a Colombia, pero todos sabían sobre lo que estaba pasando en el paro nacional, cómo los afectaba y pues qué opinión tenían al respecto, por lo que podemos evidenciar que la noticia del paro nacional es más relevante y más frecuente mencionada en los noticieros y en todos lados que la llegada de la CIDH a Colombia. En conclusión, vivimos una guerra continua. Esto claramente se ha evidenciado en la masacre de las bananeras y en el actual paro nacional. Desde 1928 se silenció la opinión de los ciudadanos, las autoridades abusaban, el pueblo defendía sus derechos. Esto no solo se ha evidenciado en Colombia, sino en todo el mundo, países tales como España, Francia, Perú, Argentina y más. Todos estos países pelearon por igualdad y por libertad. Todos, y absolutamente todas las personas, critican a las autoridades, defienden sus derechos, generan protestas y todo para volver al principio. Después de cada enfrentamiento y después de destituir a los gobernantes, vuelven otras autoridades e incluso más injustas. Volvemos a lo mismo. No importa cuánto se defiendan los derechos, no importa cuántas autoridades caigan, siempre estaremos gobernados bajo autoridades incompetentes.